Ingenieros, somos el grupo número 4 y en la presente exposición vamos a hablar acerca de la práctica 2. Esta práctica se basa en un transmisor láser de modulado externo. Primero hablaremos acerca de la modulación externa. La modulación en sí es la utilización de un láser con el fin de utilizarla como onda portadora para transmitir información. Esta modulación se divide en dos, que es modulación interna y modulación externa. Dentro de la primera decimos que se genera la señal ya directamente modulada en el transmisor, mientras que la modulación externa ocupa un componente externo para modular la señal emitida por el haz. Los componentes principales de la modulación externa decimos que es la fuente del láser, que es la encargada de generar la señal con una longitud de onda específica. La segunda será el modulador externo, que se encarga de modular la señal que genera el láser. En este caso utilizaremos un modulador match sender. Y finalmente el controlador y de circuitos de control. Ese es el encargado de generar la señal eléctrica para cada uno de los componentes, en este caso que será el modulador externo match sender. Dentro de las aplicaciones tenemos que tiene una gran aplicación dentro de la fibra óptica, esto debido a su que tiene una mayor flexibilidad en la modulación de la señal, mejorando en términos tanto como banda ancha, velocidad de transmisión y la calidad de la señal. Bueno, utilizamos un láser CW, que es un láser de onda continua. Este pues tiene la característica de tener un flujo constante de radiación de salida, lo que significa que en parámetros clave como la potencia de salida, la intensidad, permanecerán constantes durante el largo de la duración del haz. Finalmente hablaremos del transmisor externo, que en este caso es el match sender, que es un dispositivo que consiste fundamentalmente en dividir el ancho del haz en dos partes. Eh, Cada una pues se encamina por caminos ópticos distintos hasta un elemento transmisor en este caso que los unirá. A continuación mis compañeros hablarán más acerca de esto utilizando la herramienta Opticist. Bueno, a continuación yo les voy a explicar cada bloque, ¿no? Estos cuatro bloques, que en sí estos cuatro bloques van a formar lo que es mi transmisor, o también lo que es el láser externo modulado, en la cual pues el objetivo de la práctica era un poco familiarizarse en qué partes se encuentran los componentes, cómo cambiar algunas propiedades y entre otras cosas más. Por lo tanto, para poder encontrar lo que es la primera parte, ¿no? Que es el generador de bits, pues tenemos que irnos aquí donde dice transmisor, no, primeramente aquí a default. De ahí nos vamos a transmisores o una librería de transmisores. De ahí vamos a donde dice bit sequencing generadores. En este caso elegimos la de aquí, que es un pseudo random bit generador, que me va a generar un cero de manera aleatoria. De ahí, para poder conseguir este bloque, que es un código de línea, en este caso es un NRZ, está en la parte de aquí, donde dice generador de pulso. En esta parte, como es tipo eléctrico, damos clic y aquí nos aparece, que es un NNRZ pulso generador. Ahora, para poder encontrar lo que es el láser, tenemos que irnos a la siguiente ventana o a la carpeta, que es Optical Sources. De aquí está el láser o la fuente óptica que se va a usar para este transmisor. De ahí nos tenemos que ir para poder conseguir este bloque, tenemos que ir a esta carpeta que dice Optical Moduladores y aquí se encuentra lo que es este bloque, es un match center, un modulador que en sí pues es un dispositivo óptico que utiliza la interferencia de la luz en dos grados ópticos, para así poder modular una señal óptica en respuesta a una señal eléctrica de entrada y permite la modulación de diferentes propiedades de la luz y encuentra aplicaciones bueno, y se encuentra en aplicaciones como en sistemas de comunicaciones y en sensores ópticos. Por lo tanto, estos cuatro bloques de aquí van a formar lo que es mi transmisor, o también lo que sería un láser externo modulado. Entonces, para poder cambiar también algunas propiedades, pues simplemente hay que dar doble clic en el bloque. Entonces, aquí nos aparece una ventana con unas propiedades en la que podemos cambiar. En este caso, podemos cambiar lo que es frecuencia, potencia, ancho de banda y el inicio de fase. Esto puede estar en una frecuencia de 1500 nanómetros, le puedo cambiar a terahertz, a hertz, en este caso vamos a la que está delante, que está a 20 nanómetros, ¿no? Y damos en OK.
Y por último, para poder conseguir estos cuatro bloques, para poder medir la señal de salida de estos bloques de aquí, tenemos que irnos a la parte de, dice, una librería de visualizadores. En el caso, pues, eh, aquí hay un óptico. En este caso, el óptico sería el Optical Spectrum Analizador y los dos eléctricos serían estos de acá, ¿no? El osciloscopio y un visualizador en el tiempo óptico en el tiempo óptico, ¿sí? En el cual, pues, estos visualizadores lo que nos permite, o es lo que nos permite evaluar la calidad de una señal, como por ejemplo la potencia, atenuación, la relación señal a ruido, la dispersión y entre otros. Y es de vital importancia medir esto, ya que en base de estos resultados o en base de de estos datos mostrados por los equipos de medición, puedo tener una idea del estado de mi sistema y así poder tomar medidas o en casos necesarios para poder mejorar la calidad de mi sistema. A continuación, mi compañero les va a mostrar lo que son los resultados a través de estos visualizadores. Como ya lo mencionó el compañero anteriormente, mediante estos bloques de análisis y visualización de resultados, podemos ver la forma de una señal, ya sea una señal eléctrica como una señal óptica. En el caso del codificador de líneas sin retorno a cero, podemos visualizar esta forma de la señal mediante el osciloscopio. Si comparamos esta señal con la señal en la salida del modulador, podemos ver que prácticamente es la misma. Esto se debe a que solo estamos tratando con un transmisor, por lo tanto no se introduce ningún tipo de ruido que pudiera alterar esta señal. Además, este mismo bloque, que es el visualizador óptico en el dominio del tiempo, es bastante útil para analizar señales resultantes en sistemas, ya sea como por ejemplo en un enlace de fibra óptica podemos visualizar y analizar una señal resultante en el extremo y ver cómo esta señal fue alterada por ciertos factores, como por ejemplo la dispersión, interferencias, no linealidad, el ruido y otros que son los que degradan a un sistema como tal. El bloque analizador del espectro óptico nos permite ver la distribución de potencias con respecto a las longitudes de la onda. A través de esta ventana podemos observar y analizar el ancho de banda de una señal con respecto al rango de longitudes en donde ésta se transmite. El objetivo de esta práctica fue principalmente podernos familiarizar con los componentes, propiedades, configuraciones y ventanas que nos proporciona este software. Además, posee una amplia biblioteca de componentes y herramientas que nos permiten diseñar y simular un sistema óptico que puede emplearse en la vida real. Además, los componentes utilizados en este diseño fueron un generador de secuencia de bits, un codificador de líneas sin retorno a cero, un láser de onda continua y un modulador externo que es Match Sender. Si bien en las prácticas reales un codificador de líneas sin retorno a cero no es recomendable o más bien no se utiliza debido a sus bajas tasas de transmisión, dado que no tiene información sobre el sincronismo. Esto implica que el receptor tenga que utilizar su propio reloj para poder identificar en dónde empieza o termina un bit, ya que existen casos en donde se envía o transmite grandes secuencias de unos o ceros, por lo tanto el receptor va a tener problemas en donde no pueda saber en dónde empieza o termina un bit. Esto genera algunos errores al volver a crear el flujo de bits original. Esto ha sido también todo por esta práctica y gracias.